Voy a hablarles sobre la historia de una iglesia que estaba comprometida con Jesús y con su palabra. Todos conocemos, hemos leído de alguna manera el libro de Apocalipsis, donde está la historia de 7 iglesias. ¿Se han leído ahí el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis? 7 iglesias a las cuales todas formaban parte de Asia, lo que hoy es Turquía. Y estas iglesias son mencionadas en el libro de Apocalipsis y cada una de ellas tenía diferentes características. Estas iglesias, como eran todas diferentes, Jesús trató con ellas de una manera diferente. Y en el capítulo 2, en el versículo 4, allí habla de una iglesia, la iglesia de Éfeso. Fue una iglesia que dejó a Jesús, que dejó su primer amor. Jesús se los recriminó por haber dejado su primer amor. En el versículo 8, la iglesia a Esmirna, esa fue una de las 2 iglesias, junto con la de Filadelfia, que es de la que vamos a hablar, a las cuales el Señor no les recriminó absolutamente nada. Es muy interesante ver esto en la Biblia. Después tenemos en el versículo 12, la iglesia que se involucró, permitió la inmoralidad, fue la iglesia de Pérgamo. El Señor les recriminó que ellos habían permitido la doctrina de Balaam, que enseñaba a poner tropiezo a los hijos de Israel y hacía que comieran cosas sacrificadas a los ídolos, y también que cometieran fornicación y estaban enredados en pecados feos, y los líderes, el pastor de la iglesia en Pérgamo no hacía nada, y el Señor Jesús lo recriminó. También ellos habían aceptado las doctrinas de los nicolaitas, las cuales el Señor aborrecía, y esta doctrina consiste en permitir el libertinaje dentro de la iglesia. Después en el versículo 18, el Señor le habló al pastor de la iglesia en Tiatira, y esta iglesia fue seducida con un espíritu. Aquí menciona de una mujer llamada Jezabel. Dice que había permitido que esta mujer, no era propiamente una mujer, sino era el espíritu, ¿sí? La actitud que tenían los cristianos ahí, y el pastor no hacía nada. Y el Señor se va sobre el pastor, porque en el mensaje de las 7 iglesias es este. En el versículo, en el 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Ahí el ángel es el pastor. Si ustedes quieren escarbar un poquito más, se van a dar cuenta que no es un ángel, es con alitas y su arpa. No. Es el pastor ahí, el ángel de la iglesia, el encargado. Entonces, esta iglesia fue seducida por un espíritu de libertinaje que fue permitido por el pastor. Más adelante, en el capítulo 3, en el versículo 1, habla de la iglesia a Sardis, la reprensión de la iglesia de Sardis. Y habla de una iglesia que parecía viva, pero estaba muerta. Que tenía nombre de que estaba viva, y estaba muerta en realidad. Y luego de ahí nos vamos al versículo 3:14, donde dice que le escriba al ángel, al pastor de la iglesia en la Odisea. Y esta es la iglesia que decía ser rica, pero era miserable, pobre, ciega y desnuda. Esa tenía pies de barro. Y de la que yo quiero hablarles es de una iglesia muy especial, que fue la iglesia de Filadelfia. Junto con la de Esmirna, fueron este par de iglesias a las cuales Jesús no les recriminó nada. Y Filadelfia, escuchen bien, es el prototipo de la iglesia que el Señor desea. ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes forman la iglesia? Todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Entonces, dentro de este panorama así de las 7 iglesias que simbolizan la iglesia durante todas las edades, con estas características, que se permite de esto, se permite el otro, y el Señor, como es su iglesia y la compró con su sangre, Él no va a permitir nada de eso.
¿Ustedes creen que todo lo que sufrió en la cruz del Calvario fue para que nosotros hagamos de la iglesia lo que nos dé nuestra gana? No. Le costó su sangre. Entonces yo voy a hablarles de una iglesia, la iglesia de Filadelfia, que fue una iglesia que estaba comprometida con Jesús y con su palabra. Vamos a leer capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado, ¿qué? Mi palabra, y no has negado mi nombre. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto que les acabo de ver es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esto es palabra de Dios. Esto lo dijo Jesús. Hubo un rey en el segundo siglo antes de Cristo, se llamó Eumenes II, y él era el rey de Pérgamo. Este tenía un hermano que se llamaba Atalo II. Y los dos eran hermanos en la carne, y Atalo se distinguía, era un soldado fiel al rey, que era su hermano, y este rey Atalo, o mejor dicho, Eumenes, le puso un sobrenombre y lo llamó Filadelfo. Y Filadelfo significa amigo del hermano, el que ama mucho a su hermano. Bien, Atalo o Filadelfo fundó una ciudad. Lo encomendó Eumenes, fue y fundó una ciudad, y esa ciudad la llamó Filadelfia en honor a su hermano Atalo II o Filadelfo. Y Filadelfia significa amor fraternal, amor entre hermanos, eso significa. Allí en Filadelfia, que estaba impregnada de la cultura griega, tenían templos a los ídolos, a los dioses. Había grandes construcciones, centros de adoración a dioses paganos. Por ejemplo, ellos adoraban a Zeus, que era el padre de los dioses, y que era medio pillín el dios porque tenía muchas amantes, según la mitología griega. Y ellos tenían un templo dedicado a la diosa Artemisa, que era la Diana de los romanos, y era la diosa de la naturaleza y de la caza de animales, la Diana cazadora. También adoraban a un dios, el dios Helios, que era el dios del sol. Y bueno, también había un templo dedicado a Afrodita de los griegos y a Venus de los romanos. Y esta Venus era la diosa de la belleza, la diosa del amor, y era la madre de Eros, que se aventó su canita, el Zeus aquel. Entonces Eros es de donde viene la palabra erótico, sí, habla del amor carnal. Y había otro templo dedicado a un dios llamado Dionisio, el dios Baco de los romanos, ¿sí? Y de allí viene la palabra bacanal, o sea, las orgías, las fiestas donde había de todo. Y Dionisio, para variar, era hijo de Zeus también. Era tremendo ese Zeus, era muy productivo.
Y Baco, pues era el dios del vino y de la vegetación. Ahora, yo quiero que noten esto. Esto se llama paganismo puro. ¿No es cierto? Paganismo puro. Escuchen, pues en medio de ese paganismo puro, donde todo el mundo participaba en la adoración a estos dioses, había prostitutas en los templos y prostitutos. Y la fornicación y la lascivia y todo ese tipo de pecados eran parte de la adoración a esos dioses. Pues en medio de ese paganismo puro floreció una iglesia. La iglesia de Filadelfia. Allí creció en medio de ese paganismo. Es mencionada esta ciudad, por ejemplo, en el siglo II después de Cristo, un hombre llamado, de los llamados padres de la iglesia, Ignacio de Antioquía, él la menciona en sus escritos. Y él dice y describe a la iglesia de Filadelfia como una iglesia excelente, como una iglesia fiel, una iglesia leal a Cristo y guardadora de las verdades del Evangelio. Pues entonces esta iglesia es el prototipo de la iglesia por la cual Cristo viene, por la iglesia que Cristo desea, una iglesia irreprensible, una iglesia a la cual Él no le recriminó nada. Pero yo quiero enfatizar en dos cosas que el Señor Jesús mencionó: por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué interesante esta historia. Todo fue reconocimiento y promesas para los miembros de la iglesia de Filadelfia, que estaba llena a su alrededor de paganismo, lo cual nos muestra que los verdaderos cristianos podemos vivir en medio del paganismo y que sí podemos ser fieles al Señor, que sí podemos guardar la palabra de Dios. Porque si los cristianos de aquel primer siglo lo hicieron, nosotros también podemos. Es el mismo Jesús, es el mismo Espíritu. Y el Espíritu Santo no envejece. Nosotros sí. Vamos pues a estudiar esta historia de esta iglesia que tenía compromiso con la verdad y con Jesús. Vamos al versículo 7. Si va conmigo allí, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ya describía yo que aquí el ángel viene del griego, una palabra griega, ángelos, que significa enviado, mensajero, pero también significa pastor. Fíjese, es muy interesante. Entonces el Señor se va directo al pastor. ¿Quién es el responsable de cómo funciona una congregación, cualquier congregación? ¿Quién es el responsable? Díganlo fuerte. El pastor. ¿Quién es el responsable en un equipo de fútbol? Cuando no funciona, ¿a quién es sobre el que se va el dueño? Sobre el manager, sobre el entrenador, ¿no es cierto? Si un restaurante no funciona, ¿sobre quién se va el dueño? Sobre el gerente. Si una iglesia no funciona como el Señor diseñó que funcionara, si hay algunos pastores aquí, lo cual yo me incluyo, yo soy pastor, se va el Señor sobre nosotros. A temblar se ha dicho. Porque no es a otros a los que les va a recriminar, sino a los pastores. Entonces dice: escribe al ángel, al pastor de la iglesia en Filadelfia. Sí, estoy en el versículo 7. Esto dice el santo. Esta palabra santo viene del griego hagios, que significa puro. Significa limpio, pero totalmente. Y esto, cuando dice esto, dice el santo, está contrastando lo inmundo, lo impuro, lo sucio y lo pervertido que eran los dioses de la mitología griega, con lo puro y santo que es nuestro Señor Jesús. Pues este puro y santo, dice en el versículo 7, no despegue mucho ahí porque voy a irme frase por frase. Entonces pongan sus ojos ahí en la escritura para que vaya siguiéndome. Esto dice el santo, el verdadero, dice. El verdadero. Esto viene del griego aletinos, de donde se tradujo el verdadero, que significa genuino, significa verídico.
contrastando con los dioses falsos que son mentira, porque todos los ídolos son mentira, ¿no es cierto? Son mitología, es mitología, son dioses de la mitología. Sigo en el versículo 7, el que tiene la llave de David. La llave siempre en la Biblia simbolizan autoridad, ¿sí? El que tiene toda la autoridad, dice. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es decir, significa esto que Cristo tiene toda la autoridad. Tiene el supremo poder. La Biblia dice que el nombre de Jesús está sobre todo nombre. Él domina la creación y está sobre toda potestad, dominio y autoridad. Por eso es el Señor de señores. Él fue puesto sobre todo principado, poder, dominio, autoridad. Él es más grande. Y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice la Biblia. Pues que tiene toda la autoridad, es el que abre y nadie cierra. El que cierra y nadie abre. ¿Qué significa esto? Que en nuestra relación personal con Cristo debemos de permitir que sea Él el que abra las puertas. Si Él te abre las puertas, nadie puede cerrar las puertas. Si Él cierra las puertas, nadie puede abrir las puertas. Si no se abren las puertas, no hay que tumbarlas a puntapiés, porque nunca vamos a poder. Dejemos que sea el Señor el que abra las puertas o cierre las puertas. ¿Por qué? Porque Él es el único que tiene la autoridad. Y aquí es donde muchos cristianos necesitamos confiar en que Él es el Todopoderoso. No sé cuántos creen que Él es el Todopoderoso. Él es el único. Así te pongan todos los obstáculos que sean, si el Señor te abre una puerta, nadie la puede cerrar. Cuando Noé se metió al arca con todos los animales, ahí dice que el Señor cerró la puerta. Después quisieron entrar muchos y no pudieron. ¿Por qué? Porque Él había cerrado la puerta. Y cuando Dios les abría las puertas para el evangelismo, para lo que fuera necesario, nadie podía cerrar esas puertas. Porque Él tiene toda la autoridad. Tiene la llave. Versículo 8. Dice, yo conozco tus obras. Esta palabra, yo conozco, habla de un conocimiento total de nosotros. Yo conozco tus obras, sé lo que piensas, sé lo que sientes, sé cómo está tu corazón, sé cómo están tus anhelos, tus deseos. Conozco lo que haces, yo veo la intención de tu corazón. Los fariseos se sorprendían porque dice la Biblia que Él conocía los pensamientos de todos ellos. Porque Él escudriña la mente y el corazón. El salmista se sorprendía y se maravillaba cuando decía, maravillosas son las obras del Señor. Si yo me voy para allá, allá estás tú. Si voy a lo profundo de la mar, allá estás tú. Qué maravillosas y grandes son tus obras. Examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Líbrame, o sea, escudriñame. Estoy aquí abierto, Señor, para que tú escudriñes mi corazón. Dice, aún no está la palabra en mi boca y tú la sabes toda. Tú conoces mi acostarme y mi levantarme. Tal conocimiento, dice, es demasiado maravilloso para mí. Y mi alma lo sabe muy bien. Yo no sé si tú lo sabías. Debemos de saber eso. Nos habló el pastor Armando de que el temor de Dios, cuando nosotros tenemos temor de Dios, una de las definiciones que dio es tener la conciencia de que Él nos ve. ¿Sabes dónde se prueba la santidad de un cristiano? Cuando está solo. Cuando está solo. Cuando nadie, entre comillas, te ve.
Dice, no, ahorita salió mi esposa, no están mis hijos, no está mi mamá, no está mi papá. Ahí es donde es probada la santidad, cuando estás tú solo. Porque aquí en este momento, no, hasta la aureola se les ve. Se ven bien santitos. Entonces dice, yo te conozco, yo sé lo que piensas, conozco tu corazón. Estoy en el versículo 8. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Acuérdense que les está hablando a la iglesia a la cual él no le reprochó absolutamente nada. A los otros les había hablado fuerte. Yo conozco tus obras, le dijo a los de Éfeso también. Sé tu arduo trabajo, has hecho esto por amor de mí, a mí, haz esto y lo otro y más allá, has trabajado tanto, pero tengo contra ti. Esa frase es muy fuerte, ¿eh? Tengo algo contra ti. Nunca se me olvida, hermanos, que estando como misionero en la Argentina, la República Argentina, estamos pasando un tiempo maravilloso y Dios me habló, me dijo, ¿cómo te sientes aquí en este país? Yo le dije, ay Señor, pues nos has bendecido, nos has dado favor con los hermanos aquí, con la iglesia, vivíamos en Córdoba. Y pues estoy muy contento. Dice, sí, yo también, has hecho un buen trabajo. Y estaba yo platicando con el Señor y de pronto que me dice, pero tengo algo contra ti. Uy, usted no se imagina. Yo me asusté. Yo empecé a reprender al diablo, imagínense. Pero tengo algo contra ti, me dijo. Yo le dije, Señor, ¿tienes algo contra mí? Sí, tengo algo contra ti. Habían 5 años atrás, había llegado una familia a la congregación y yo los conocía que eran miembros de otra congregación, pero hacía años que no los miraba. Entonces yo prediqué y los vi y al final ellos se acercaron, yo les dije, qué bueno que nos visitaron. Dice, Chuy, pastor, hace 4 años que no nos congregábamos. Tuvimos unos problemas, abusaron de nosotros, una historia muy triste. Entonces me dice, y anoche el Señor me habló y me dijo, ve con Chuy y congrégate ahí en la iglesia. Dice, entonces yo te perdí la pista, no sabías dónde estaba, nosotros empezábamos la congregación, tenía unos cuantos años apenas, y yo le dije, no, aquí no, yo quiero gente nueva. Dice, Chuy, pero el Señor me mandó. No. Además, tu pastor se va a enojar conmigo, yo no quiero problemas con ninguno. Y me dice, pero es que el Señor me mandó, Chuy. Yo le dije, no, regrésate a tu congregación. Y se me acercó y me dijo, sobre ti va mi vida y la de mi familia. Sí, yo muy ético. No, sí, yo por quedar bien con el pastor, que no fuera a pensar que yo le robaba las ovejas. Y se fue. Y estando en la Argentina el Señor me dijo, pero tengo algo contra ti. Ustedes no saben lo que yo sentí. A mí se me cimbró todo el piso. Yo le dije, ¿qué tienes contra mí, Señor? Y me dijo, ¿te acuerdas de aquella familia que yo te mandé y tú la rechazaste? Pero Señor, es que luego el pastor aquel se iba a ofender. ¿A mí qué me importa el pastor? Así me dijo. Esas son mis ovejas, no son ni de él ni tuyas. Yo nada más te puse, quiero recordarte que te puse para que las cuides y las alimentes. Y si aquel abusó, yo te la mandé y tú la rechazaste. Y tengo eso contra ti. Ay, hermano, yo se los cuento así pero yo estaba mal. Estaba mal. Entonces le dije, Señor, Y me dice, no vuelvas a hacer lo mismo. Yo sentí la mirada de Jesús, como lo describe Juan, con llamas, con ojos como llama de fuego. Su mirada me penetró totalmente. Yo dije, está bien, Señor. Está bien. A veces tenemos más temor de los hombres y al que dirán de los hombres que a Dios, que a Jesús. Él es el dueño de la iglesia, hermanos. Nosotros nada más somos coordinadores y ayudantes del pastor, por eso Él es el príncipe de los pastores. Por eso ese asunto de que ay, tú eres pastor de pastores. No, el pastor de pastores es Jesús.
Nosotros somos consiervos nada más y nos debemos ayudar los unos a los otros. Pues así fue esto. Tengo algo contra ti. Pero volvamos aquí a la historia. Dice en el versículo número 8, sigo allí. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Puerta abierta, nadie puede cerrar. El Señor puede abrir una puerta para predicar el Evangelio. El Señor puede tener una puerta abierta siempre para los que son fieles, para los que son leales. Puerta abierta de escape para los que son temerosos de Dios. Dios siempre va a abrir una puerta para que no caigas. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Pongan una señal ahí en Apocalipsis y vamos a ver 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Cuántas tentaciones? Ninguna. Pero fiel es Dios. Subrayen esa frase. ¿Cómo es Dios? Fiel. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué dará? La salida para que podáis soportar. Dios siempre va a abrir una puerta. Siempre va a abrir una puerta el Señor. Para que nosotros ya sea, salgamos por allí corriendo, huyendo. Dice, huid de la fornicación, córrele. Más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. ¿Verdad? Dice un dicho por ahí. Los fieles y leales a Cristo y a su palabra tienen la gracia de Dios. Tienen el favor de Dios en todo, porque nadie puede cerrar las puertas que Dios les abre y las que Él cierra, nadie puede abrirlas. Sigo en el versículo 8, fíjense. Yo conozco tus obras, te conozco, sé lo que piensas. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pongan atención. Porque aunque tienes poca fuerza, digan poca fuerza. Esta frase es muy interesante, hermanos. Porque aunque tienes poca fuerza, la palabra fuerza aquí se tradujo del griego dunamis. Es una palabra mucho más conocida, de donde viene la palabra dinamita, que se traduce poder. Significa dunamis, poder milagroso. Significa capacidad para hacer muchas cosas. Poder de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? O sea, recibirán poder milagroso, recibirán capacidades sobrenaturales. Pero también la palabra dunamis, fíjese qué interesante, se traduce por dar dinero. A ver, ¿y qué relación tiene? A mí también cuando yo estaba estudiando esto me sorprendió, porque también significa, entre otros significados, porque significa la capacidad de dar dinero. Fíjese qué interesante. Vamos a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. En el versículo número 17. Y dejan una señal allí en Apocalipsis. Lucas 10, versículo 17. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Hoy venían bien maravillados, ¿verdad? Hoy tenemos poder, Señor. Está tremendo esto. Versículo 18, y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Fíjate el versículo 20, pero, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan,
sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Qué es más importante? ¿Tener poder o que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida? ¿Qué es más importante? Escúchenme bien, los milagros no son garantía de que Dios está ahí en medio de esos milagros. También los brujos de Egipto hicieron milagros, ¿no es cierto? Y los imitaron. Entonces los milagros nunca serán la prueba final si es el Dios de la Biblia el que está obrando. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Se acuerdan? En tu nombre sanaban los enfermos y les diré, ¿qué les dirá? No los conozco. ¿Quiénes son ustedes? Hacedores de maldad. ¿Quiénes son? No los conozco. Escúchenme bien, en su nombre hicieron muchos milagros, pero sus nombres no estaban inscritos en el libro de la vida, lo cual comprueba que puede haber gente metida en las iglesias, predicadores, evangelistas, pastores, que no han nacido de nuevo, que no son hijos de Dios. Y casi siempre estos, lo único a lo que se van, su enfoque es y son las señales y los milagros. Si usted me dice, entonces usted, pastor, ¿no cree en milagros? Ah, claro. Mi esposa y yo, cuando éramos novios, que nos convertimos ya hace más de 30 años, oramos de recién convertidos, teníamos 2 semanas de convertidos, nos convertimos muy a la par, unos días de diferencia. Oramos por un paralítico y Dios lo levantó a los 15 días de convertidos. Creemos en milagros. Una vez una señora llega y me dice, pastor, estoy muy mal. Tengo SIDA, se había contagiado por una transfusión. Tengo SIDA, tengo cáncer, estoy diabética y quién sabe cuántas cosas más. Y me dice, pero yo tengo fe. Me dice, ¿puede orar por mí, pastor? Le dije, claro, ven. Y le puse las manos y oré por ella y Dios la sanó. Y ahí anda la señora. Además, ahorita vive en Atlanta, aquí en los Estados Unidos. Yo creo en milagros, hermanos. Pero es interesante lo que les dice aquí, porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué significa esto? Poco poder milagroso, poca capacidad económica. ¿Están entendiendo? Porque aunque no hay muchos milagros en medio de ti, aunque no eres muy fuerte económicamente, aunque tienes poca fuerza, hay pocos milagros en medio de ustedes. Hay poca capacidad económica. Yo les hago una pregunta. ¿La iglesia necesita más dinero o necesita más a Dios? Yo he escuchado predicaciones que dicen, hermanos, si juntamos mucho dinero vamos a hacer la iglesia más influyente del condado. O sea, ellos están asumiendo que tener dinero es ser influyente. Pues nada más hay que recordarles que Pedro y Juan no tenían ni un centavo en la bolsa. ¿Se acuerdan? Que llegaron al templo a orar y estaba uno allí que estaba lisiado de toda su vida y les pidió dinero. Y se miraron uno al otro y, ¿traes? No traigo nada. Míranos, le dijo Pedro, plata ni oro tenemos, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y aquel hombre se levantó y entró al templo saltando, brincando y alabando a Dios. ¿Qué es lo que necesitan los cristianos de hoy? ¿Más dinero o más de Dios? Lo demás es pura mercadotecnia. Porque medimos las cosas de una manera equivocada. Yo quiero que pongan mucha atención. ¿Por qué Jesús? Yo siempre, cuando miro estas historias, aquí estas escrituras, en Apocalipsis, vienen a mí preguntas como, por ejemplo,
¿Qué fue lo que Jesús vio en esta iglesia? Que no le recriminó nada. ¿Qué fue lo que vio? ¿Por qué no los reprendió por tener poca demostración milagrosa? ¿Por qué? ¿Saben cuál es el mayor milagro que una persona puede recibir? Cuando se arrepiente de sus pecados y nace de nuevo. Les repito, yo creo en los milagros. Pero los milagros, hermanos, son señales que siguen a los creyentes. Pero hoy se ha volteado la cosa y vamos detrás de los milagros. Allá está el sanador aquel, allá está el milagrero aquel, vamos para allá. Y andamos siguiéndolos. Y característica muy interesante en algunos de los que andan pululando por allí. Obsérvenlos bien y no predican el evangelio. Obsérvenlos. Y si alguien que dice que es ministro, pastor, lo que sea, no predica el evangelio y suceden milagros, pongan una interrogación gigantesca. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las señales seguirán ¿a quiénes? A los hijos de Dios. Y las señales, dice al final del evangelio de Marcos, seguían a la predicación de la palabra. Yo creo en milagros. Una vez estábamos en Oaxaca y me ha sucedido varias veces, pero no es constante. Yo no estaba predicando acerca del poder de Dios, de milagros. A veces lo predico, lo enseño, obviamente. Pero mientras predicaba, hermanos, mientras dirigíamos la alabanza, la gente empezó a sanar de una manera impresionante. No hicimos nada, ni siquiera oramos por los enfermos. Con unas manifestaciones impresionantes, pero siempre dirigiendo a las personas hacia el arrepentimiento. Porque ¿de qué les sirve recibir tremendos milagros y que sus nombres no estén inscritos en el libro de la vida? Y hoy, déjeme decirle algo, estoy convencido, lo hemos comprobado. Muchas iglesias están llenas de gente que está allí sentados y no son nacidos de nuevo. Pero cantan, leen la Biblia, se saben las palabras, amén, gloria a Dios, pero no son nacidos de nuevo. Entonces, ¿cómo es eso? Ahí está la historia de la iglesia que decía que estaba viva y estaba muerta. Decía que estaba viva y ¿cómo la veía el Señor? ¿Cómo era su realidad? Estaba muerta. Un grupo de estudiantes de la escuela bíblica que tenemos allá en Guadalajara, los enviamos de misiones y ellos fueron a una parte por ahí de Sonora y los recibieron los pastores con los que tenemos así comunión. Entonces ese pastor decidió aceptar un grupo de los estudiantes para que fueran a servir y le limpiaron la iglesia y les cayó en gracia al pastor. Los estudiantes dicen, qué bonito espíritu de servicio tienen estos chicos. Y entonces los llama y le dicen, quiero que el domingo predique uno de ustedes. Entonces ellos, bueno, venimos a servir, uno de ustedes predique, y ahí pónganse de acuerdo, y finalmente ahí le echaron la pelotita a uno. Y dice, es que yo nunca he predicado. Bueno, pues que sea la primera vez, Ana, y de lo que has aprendido en la escuela bíblica. Entonces dice que él se metió a su cuarto y empezó a orar, Señor, ¿de qué les hablo? ¿De qué les hablo? Y estaba nervioso, era su debut en el ministerio, así de la predicación. Entonces dice que Dios le habló, le dijo, ¿de qué les ha estado enseñando el pastor? Pues de lo que significa nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Cuáles son las evidencias de nacer de nuevo? De eso háblales. Y dice, yo lo traía los mensajes frescos. Entonces escribí un bosquejo. Llegó el domingo y empecé a predicar sobre el nuevo nacimiento. Cuando hago el llamado, me dice, pastor, ¿quién cree que fue el primero que pasó corriendo, llorando y gritando? ¿Quién creen ustedes que pasó? El pastor. Increíble, ¿verdad? El pastor. Dice que llegó con sus manos levantadas llorando y decía, Señor, Señor, perdóname, a mí nunca me hablaron de que tenía yo que nacer de nuevo. Fíjense nomás, el pastor.
porque había nacido en un hogar cristiano. Y muchas veces asumimos que nuestros hijos, por el hecho de nacer en un hogar cristiano, ya son cristianos automáticamente, y eso no es cierto. Tenemos que dirigirlos, enseñarles y llevarlos a que un día hagan su decisión por Cristo. El pastor fue el primero. Qué increíble. Entonces, preguntas como ¿por qué Jesús no la reprendió a esta iglesia por tener poca demostración milagrosa? Porque aunque tienes poca fuerza, les dice, poco poder. Estoy en el versículo 8, síganme, y 3:8 de Apocalipsis. Porque aunque tienes poca fuerza, ¿has qué? Guardado mi palabra. Aquí guardado viene del griego tereo, que significa poner atención a los mandatos, en este caso de Cristo. Por cuanto has puesto atención a mis mandatos, los has obedecido. No has mezclado mi mensaje, no has diluido mi mensaje, no has quitado la cruz de tus mensajes. En otras palabras, no has torcido mi palabra, sino que la has guardado pura. Como le dijo Pablo a Timoteo. Dijo, Timoteo, sé diligente y procura presentarte a Dios aprobado. Timoteo era un joven pastor. Preséntate a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad. La palabra usar viene de un término griego que usaban los arquitectos de aquel tiempo, que hablaban de trazar líneas rectas. Eso es usar la palabra de Dios con rectitud. Es decir, que como nos enseñaba el pastor Alducin, que no podemos nosotros inventar nuestra propia interpretación de las Escrituras. Sin embargo, fíjense, eso es lo que está prevaleciendo el día de hoy. Cada quien saca su rollo ahí, cada quien saca su asunto como más le gusta y le conviene. Yo les decía el jueves una enseñanza a los pastores de que por allá en aquellos lugares donde yo vengo hay un apóstol, es un pseudo apóstol, que dice que él puede orar y sacar a la gente del infierno. Los que se murieron sin Cristo, que él puede orar y los saca del infierno. Entonces yo le dije, oye, ¿dónde sacaste eso? Dice, ¿qué no has leído? Me dice, la Biblia dice que el que cree, todo le es posible. Entonces yo creo y todo es posible. Yo le dije, no, pues ya nomás falta que hasta el diablo. ¿Y qué creen que me respondió? Nosotros estamos orando para que el diablo se convierta. No, ustedes se ríen. Pero eso es una herejía, dice, porque si nosotros oramos con fe, porque el que tiene fe todo le es posible, se convierte el diablo y se acabó toda la bronca espiritual, dice. Fíjate nomás. Y a ese lo nombraron apóstol de la ciudad, pastor de pastores y no sé cuánta cosa, con unas herejías impresionantes, hermano. ¿Qué es eso? ¿De dónde es? Ese todo es posible, no incluye todo. ¿A qué se reduce ese todo? Que sea conforme a la palabra de Dios. Porque si yo los puedo sacar del infierno, entonces ¿a qué vino Cristo a morir? ¿Para qué? Vino a la cruz y murió. Si yo soy un hombre de superfe, yo decreto en el nombre de Jesús y establezco. Cállate la boca. ¿Tú qué decretas? El único que tiene la autoridad de hacer eso, ¿saben quién es? Jesús. Es el único, no hay otro. Qué tremendo está esto. Por cuanto has guardado mi palabra, has puesto atención, no has diluido mi mensaje. En Mateo 28, así rápido, Mateo 28, pongo una señal ahí, versículo 19. Vamos a leer unas escrituras. Son escrituras que todos conocemos, pero como que tenemos que traerlas a la memoria. Mateo 28, versículo 19.
¿Ya lo tienen? Vamos al 28:18. Jesús se acercó y les habló diciendo, o sea, a los discípulos se les acercó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjense, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles los que les dé su gana. ¿Así dice? Perdón, es que yo tengo una versión media extraña. A ver, voy a leer otra vez. Enseñándoles un curso de motivación. No, de motivación no, ¿verdad? Hijo, ya no veo. Déjame. Enseñándoles la escalera al éxito, cómo ser exitosos, cómo sacar el campeón que llevan dentro. ¿Qué es eso? ¿De dónde sacan todas esas cosas? Enseñándoles que ¿qué? Que guarden, que observen, que obedezcan todas las cosas que os he mandado. ¿Qué fue lo que mandó él? ¿Qué no fue el Evangelio? La palabra de Dios. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, esto se conoce como la Gran Comisión. ¿Han oído eso, no? La Gran Comisión, que el Señor nos comisionó. Pero resulta que la Gran Comisión se ha vuelto la Gran Comisión. Para los que están de este lado. La Gran Comisión se ha vuelto la Gran Comisión. ¿Entendieron? Con dos. A ver. La Gran Comisión se ha vuelto la Gran Comisión. A ver cuánto saco. ¿Eso es bíblico? ¿Por qué se cobran las entradas a donde el Señor dijo a los encargados de predicar? ¿Por qué se cobran las entradas? ¿De dónde salió eso? La Gran Comisión se ha vuelto la Gran Comisión. ¿Cuál es mi comisión de esto? ¿Cuánto vamos a sacar? La iglesia está en una etapa. El Señor, si viniera ahorita, nos reprocharía un montón de cosas. ¿Se pueden imaginar a Jesús cuando va caminando con los discípulos? De pronto siente que alguien lo toca por detrás. ¿Se acuerda de esa historia? Entonces él se detiene. ¿Quién me tocó? Y luego Pedro le dice: ay, Señor, ¿cómo que quién te tocó? Dice: si la multitud te aprieta y todos, porque dice que la multitud lo apretaba. Dice: ¿cómo tú dices quién me tocó? Pues si todos te aprietan, te tocan. Dice: es que yo sentí que salió poder de mí. Hubo alguien que lo tocó de una manera diferente. ¿Se acuerdan de aquella mujer de flujo de sangre? Entonces él se voltea y dice: ¿quién me tocó? Él sabía. Era Dios. Es Dios. ¿Quién me tocó? ¿Quién fue el que me tocó? Y estaba una mujer por ahí como queriéndose esconder. Imagínense la escena. Y como queriéndose esconder. Y él como buscándola. ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Fui yo, Señor. Son $1,000. ¿A poco crees que es gratis? ¿Se pueden imaginar a Jesús así? ¿Y por qué hoy se hace así? Yo tengo pósters. Porque somos una iglesia y mandan publicidad. $500. Fíjense, ay, híjole, es que no es posible. Tengo un póster de un supuesto, pues es un milagrero, eso es lo que es. Que cobraba $500 porque por entrar a donde le iba a dar sus supuestas pláticas. $500. Y luego decía: y si usted necesita una sesión especial de consejería, $1,000. Máximo 1 hora. Y ahí van los hermanos.
Y yo dije, ¿a poco hay alguien que le pague? Y dice un hermano, hermano, venga y yo le hago una oración de prosperidad. ¿Una oración de qué? Yo invoco la prosperidad sobre su vida. ¿Qué? Cálmate, brujo. ¿Cómo que yo invoco la prosperidad sobre tu vida? Aunque estés en pecado, aunque seas hijo del diablo, como estés, yo invoco, pues nomás dame $500 y yo lo hago. ¿Qué es eso? Fíjense qué tremenda está la cosa. Entonces la gran comisión se ha vuelto la gran comisión. ¿Eso era el plan de Dios? No, yo creo que hay mucho que el Señor reprocha en este tiempo. 1 Timoteo 6:3. Fíjate, estoy hablando de has guardado mi palabra. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice? Júntate con ellos. ¿Así dice? ¿Qué dice? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Apartarnos. Fíjate lo que le está diciendo el Señor a los de Filadelfia. Por cuanto has guardado mi palabra. Y Pablo dice aquí, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, a las limpias palabras de nuestro Señor Jesucristo, y luego añade, y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué significa doctrina conforme a la piedad? Significa toda aquella enseñanza que te lleva en pos de Dios. Eso es la doctrina conforme a la piedad. Que te hace pensar, reflexionar y decir, Señor, todos aquellos cantos que te llevan en pos de Dios, esa es la verdadera alabanza y adoración, no la que te entretiene. Qué diferente, ¿no? Esas es las limpias palabras de Jesucristo. Porque el que hace esto, dice, está envanecido y nada sabe y delira. La palabra delirar aquí viene del griego noseo, que significa enfermo mental. Eso está fuerte. ¿Qué les dijo Pablo? Todos esos son enfermos mentales, están locos. No lo digo yo, lo dijo Pablo. Qué tremendo. Por cuanto has guardado mi palabra. Vamos al Evangelio de Juan rápidamente. Vamos primero al capítulo 8, versículo 31. Vamos a leer, fíjense. Comprometidos con la verdad. Juan, capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 47. El que es de Dios, oye, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Pero por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahí está hablando con los que lo atacaban a él. El que oye las palabras, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Versículo 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Capítulo 14 de Juan, en el versículo 15. Juan 14, 15, todos esos versículos los sabemos de memoria, pero yo estoy enfatizando lo que Jesús le dijo a los de Filadelfia, por cuanto has hecho dos cosas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Juan 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Versículo 21 de Juan 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué hicieron los de Filadelfia? Los guardaron, los obedecieron, atendieron a la palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si yo les pregunto, ¿cuántos aman a Dios? ¿Qué me contestarían? A ver, ahí va. ¿Cuántos aman a Dios? Díganlo así fuerte y levanten las manos. ¿Cuántos aman a Dios? Todos. Ahora fíjate esta pregunta. ¿Cuánto amas a Dios? Mucho. ¿Cuánto es mucho? Todo. ¿Cuánto es todo? Infinito. ¿Cuánto es infinito? A ver, ¿qué más? Toda mi vida, dice. ¿Qué es toda mi vida? Yo te voy a decir cuánto amas a Dios en base a estos versículos. Tu verdadera medida de amor a Dios es en la medida que obedeces sus mandamientos. Porque yo puedo decir, yo amo a Dios con toda mi vida, pero en el momento que te dice, salte de tu tierra y de tu parentela, no, oye, no. A ver, entrégate completamente a mí. Deja de hacer esto, porque yo te conozco tus obras. Sé lo que haces y no me gusta. Tengo esto contra ti. Le pusiste la mano encima a tu esposa, la golpeaste, la vuelves a tocar y te las ves conmigo. Baja la mano. Pues es que también ella, Señor. Y empezamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? Tu verdadera medida real, genuina, objetiva de tu amor a Dios es la obediencia. Esa es la verdadera medida. ¿Judas? Ese hasta demonios sacaba. ¿Se acuerdan? Y él fue de los que llegaron con gozo. ¡Ay, los demonios! Hasta ponía la posición de liberador, ¿verdad? No, y el Señor lo conocía, sabía que no era un discípulo genuino. Por cuanto has guardado mi palabra. Estos cristianos de Filadelfia estaban tremendos, hermano. Estaban tremendos. No les reprochó absolutamente nada por cuanto has guardado mi palabra, dice. Vamos rápido, allí seguimos en Juan. Estoy en el capítulo 15. ¿Cuál? 14. 21. Ahora vamos al versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Ahí está, ¿ven? Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Es que no es complicado. No sé si lo están notando. No es tan rebuscado el asunto allí. Es muy simple. Si amamos verdaderamente a Jesús, ¿qué hacemos con su palabra? Estamos comprometidos con su palabra, ¿no es cierto? Y que digan allá lo que digan, y que diga el superungido, el superapóstol, el superpastor, que quién sabe cuántas cosas, si no está en la Biblia, no la obedezca, no la crea. ¿Cuántos estuvieron en la enseñanza del pastor Alducin? Si no estuvieron, necesitan oír eso. Eso fue una cátedra con una exaltación final hacia las Escrituras impresionante. Debemos honrar las Escrituras, hermano. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra de Dios. Esa es la iglesia que el Señor quiere. A mí me preocupa mucho cuando la gente dice, no, bueno, sí, ahí dice la Biblia, ¿pero qué? No, bueno, es que eso fue para el tiempo. ¿Cuál tiempo de qué? La palabra es tan actual. Entonces es ahí donde nos metemos en problemas, porque resulta con que el predicador, yo a mi congregación le digo, usted no se coma todo lo que yo le diga, ¿eh? Usted fíjese bien lo que yo le diga y analícelo. No se lo coma así nada más.
Porque si usted hace eso, usted corre peligro de que yo lo mande al infierno. No, y vean, como los de Berea, dice que escudriñaban cada día las escrituras a ver si lo que Pablo les decía era cierto. Oh, cómo se ha perdido esa actitud de los de Berea. Se ha perdido. Hoy ya ni la Biblia se abre y se abren otros libros. Ya no se estudia la Biblia, se estudian libros. Hágame usted favor. No, pero el pastor dice, mire, nada más cuando nos convertimos a Cristo, algunos tal vez lo único que hicimos fue cambiar de religión. Porque antes era lo que diga el padrecito, el padre dijo. Y ahora es lo que el pastor dijo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Pues sí, el padre decía y nos creíamos porque pensábamos y creíamos que era el ministro de Dios. Y también la gente debe pensar que el pastor es ministro de Dios. Pero si el ministro de Dios usa mal la palabra de verdad, escúchenme bien, esto a mí me mete en problemas. Me mete en problemas, ¿por qué? Porque dicen, ese Chuy nomás anda haciendo que la gente se me rebele. ¿Yo le estoy enseñando que se le rebele al pastor? No. Le estoy diciendo que obedezca la palabra de Dios. Acuérdense del Jim Jones, cómo llevó a más de 1,000 personas al suicidio y los de la puerta del cielo. No podemos permitirnos eso. Tenemos que amar la palabra, hermanos. Y Jesús lo dijo, si me aman, mi palabra guardarán. Vámonos al capítulo rápidamente 15 de Juan, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 14. Ya vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Más claro no puede ser? Capítulo 17, y nos vamos sobre el final, versículo número 6, 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Se refería a los 11. Judas no, él se lo traicionó. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado. Las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Vámonos a Apocalipsis rápidamente. Estamos en el versículo 8. Por cuanto has guardado mi palabra, esa fue una. La otra fue, y no has negado mi nombre. Me has confesado con valor. No has tenido miedo. No te has acobardado ante el mundo. Me has agradado a mí y no a los hombres. Los cobardes no heredarán el reino de Dios. Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Sé valiente, le decía. 3 veces le dijo. La tercera le dijo en el capítulo 1 de Josué, le dijo, te mando que te esfuerces y seas valiente. Por cuanto no has negado mi nombre. Martín Lutero, el consumador de la reforma dentro de la iglesia, estudió las escrituras. Dios le reveló la palabra, empezó a obedecer la palabra, comenzó a predicar la palabra y todo el mundo se le echó encima. Un día lo llamaron a cuentas y le dijeron, Martín, lo sentaron ahí los obispos y los cardenales. Le dijeron, Martín, ¿te retractas o te damos cuello?
te retractas o así te va. Te cortamos la cabeza si no te retractas, le dijeron. ¿Saben qué contestó Martín Lutero? No me retracto. Y aún si yo tuviera 1000 cabezas, me dejaría cortar. Pero traicionar y negar la verdad, jamás. Esos sí eran cristianos, hermano. Esos sí eran. Versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Has guardado otra vez la palabra de mi paciencia, aquí es pues el evangelio y la palabra. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí probar significa perforar, va a ser una tribulación impresionante. Versículo 11, he aquí dice, yo vengo pronto. Esto es algo inminente que debe de provocar en nosotros vigilancia, diligencia, oración, conducta cristiana, carácter que se comporta, que seamos cristianos verdaderos. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Qué era lo que ellos tenían? Guardaban su palabra y no negaban su nombre. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Versículo 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Yo quiero resaltar nada más la frase aquí, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. En Primera de Reyes, donde narra, en Primera de Reyes capítulo 7, versículo 21, cuando Salomón construye el templo, en el pórtico principal había 2 columnas que sostenían el pórtico, que se conocía como el pórtico de Salomón. Y esas 2 columnas, Salomón le puso nombres a las columnas. Una de ellas, la izquierda, se llamaba Jaquín, que significa estabilidad. Lo único que le da estabilidad a un cristiano, ¿qué es? La palabra de Dios. Efesios 4, 11. Para que ya no sea, los apóstoles, profetas, maestros, etcétera, fueron establecidos por Dios, ¿para qué? Para capacitar a los santos. Ahí significa enseñarlos, significa corregirlos, significa instruirlos, dirigirlos. ¿En qué? En la palabra de Dios, en los caminos de Dios, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, dice, para que no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. Entonces, ¿qué es lo que nos da estabilidad? La palabra de Dios. Columna. La otra columna le pusieron por nombre Boaz, que significa fuerza de Jehová. Fíjate, qué interesante. Estabilidad y fuerza. ¿Qué es lo que nos da la fuerza de Jehová? ¿No es el nombre de Jesús? ¿Qué es lo que nos da estabilidad? La palabra de Dios. ¿Qué les dijo a los de Filadelfia? Por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, yo también te voy a guardar. Esa es la iglesia que el Señor quiere. ¿Cuántos quieren ser de esta iglesia? Comprometidos con la palabra. Porque finalmente les dice, el que tiene oído para oír, versículo 13, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído para oír, oiga. Todos tenemos oídos, pero no se refiere a este oído. Se refiere al oído espiritual. ¿Cuántos lo tienen? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, esta es la historia de una iglesia que fue fiel a la palabra y al nombre de Jesús y a Jesús. Yo quiero ser de esos, pero nos va a costar. ¿Cuántos le entran? ¿Se comprometen? Comprometidos con la verdad. Pónganse de pie. Comprometidos con la verdad. Ay, Señor.
Hay una serie, este mensaje es parte de una serie de 16 temas que di sobre la iglesia. Si usted quiere escuchar los 16 temas, puede ingresar a la página de nuestra congregación. Es www.casadeoracion.com, casadeoracionmexico.com. Está muy fácil y todo junto. Ahí usted va a encontrar, entra y luego va a decir descargas y usted entra allí y es totalmente gratuito. Y ahí usted puede escuchar toda la serie, el propósito de la iglesia. Y ahí desgloso todo lo de las 7 iglesias y mucho más sobre la iglesia. Y esto nos lleva a tener un panorama más objetivo de lo que el Señor quiere. Levanta tus manos a Dios. Es tiempo de compromiso. Yo hablé en la mañana de compromiso. Y este compromiso es trascendental, hermano. De veras, va a trascender la eternidad. Señor, te damos gracias. Porque pura es tu palabra, Señor. Porque lámpara es a nuestros pies. Y cuando aquellos que te seguían y te buscaron porque les habías dado de comer, y te dijeron, Rabí, te hemos buscado, y tú les contestaste, Señor, ustedes me buscan porque les di de comer. Ustedes no me buscan a mí, buscan lo que les doy. Ustedes no les interesa mi mensaje, les dijo. Les interesa lo que yo puedo darles. Y les habló fuerte Jesús. Y dice que desde ese día muchos de los discípulos se fueron, ofendidos, enojados. Y dijeron, dura es esta palabra. De pronto Jesús se detiene, porque él iba caminando, se detiene y mira a sus discípulos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le contesta, no, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, hermanos? ¿A quién? Sino a Jesús. Padre, sella esta palabra, Señor, de compromiso en nuestros corazones. Que quede marcado hasta el día de la redención nuestro compromiso a guardar, Señor, tu palabra, a conformarnos con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, y rechazar a todos aquellos que han usado la fe y la palabra como fuente de ganancia. Nos apartamos de todo eso, Señor, porque sumamente pura es tu palabra. Porque tu palabra es la verdad y ella nos aparta, nos consagra, nos limpia, nos purifica. Solo tu palabra, Señor, permanecerá por toda la eternidad. El cielo y la tierra pasarán, tu palabra no pasará. Y es interesantísimo, Señor, ver cómo tú a los cristianos de Filadelfia no les recriminaste otras cosas, no, nada les dijiste, simplemente les dijiste, por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y así como ellos pudieron vencer en medio de un mundo pagano, en medio de toda la idolatría, la promiscuidad, el pecado desencadenado, los demonios por aquí, por allá, nosotros también podemos. Es la misma sangre del Cordero, es el mismo Espíritu de Dios, es la misma palabra. Pero ¿cuál era el secreto de aquellos cristianos? Guardaban su palabra. Yo quiero que agarres tu Biblia así de una manera simbólica, presiónala en tu pecho, en tu corazón, porque esto es nada más algo simbólico. Que guardemos nuestra palabra, que la atesoremos ¿en dónde? En el corazón.
en el corazón. Siempre que tú tengas una necesidad, una situación, no vayas a pedir consejo luego. Ve a la fuente, que es la palabra de Dios. Yo te aseguro, mira pastor, enseña a tu gente a que vayan a la palabra y te vas a ahorrar horas y horas de consejería. Tú no sabes eso a lo mejor. Si enseñamos a la gente a que amen la palabra, que vayan a la palabra, uy hermanos, cuando tu gente empieza a beber y a comer solitos, no te imaginas cómo la gente va a empezar a crecer y a madurar. Y va a empezar a producir fruto, porque la palabra de Dios es la única que actúa en nosotros los creyentes. Es la única. Apriétala así en tu corazón y dile: Señor, queremos guardar tu palabra desde este día hasta que tú vengas, Señor. Queremos ser hallados fieles. Queremos ser como los de la iglesia de Filadelfia, que guardaron tu palabra y no negaron tu nombre. Métela en nuestro corazón, Señor. Nosotros la atesoramos. Esta mujer o no era propiamente una mujer, sino era el espíritu, ¿sí? La actitud que tenían los cristianos ahí, y el pastor no hacía nada. Y el Señor se va sobre el pastor, porque en el mensaje de las 7 iglesias es en el versículo, en el 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Ahí el ángel es el pastor. Si ustedes quieren escarbar un poquito más, se van a dar cuenta que no es un ángel, es con alitas y su arpa. No, es el pastor ahí, el ángel de la iglesia, el encargado. Entonces, esta iglesia fue seducida por un espíritu de libertinaje que fue permitido por el pastor. Más adelante, en el capítulo 3, en el versículo 1, habla de la iglesia a Sardis, la reprensión de la iglesia de Sardis. Y habla de una iglesia que parecía viva, pero estaba muerta. Que tenía nombre de que estaba viva, y estaba muerta en realidad. Y luego de ahí nos vamos al versículo 3:14, donde dice que le escriba al ángel, al pastor de la iglesia en la Odisea. Y esta es la iglesia que decía ser rica, pero era miserable, pobre, ciega y desnuda. Esa tenía pies de barro. Y de la que yo quiero hablarles es de una iglesia muy especial, que fue la iglesia de Filadelfia. Junto con la de Esmirna, fueron este par de iglesias a las cuales Jesús no les recriminó nada. Y Filadelfia, escuchen bien, es el prototipo de la iglesia que el Señor desea. ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes forman la iglesia? Todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Entonces, dentro de este panorama así de las 7 iglesias que simbolizan la iglesia durante todas las edades, con estas características, que se permite de esto, se permite el otro, y el Señor, como es su iglesia y la compró con su sangre, Él no va a permitir nada de eso. ¿Ustedes creen que todo lo que sufrió en la cruz del Calvario fue para que nosotros hagamos de la iglesia lo que nos dé nuestra gana? No. Le costó su sangre. Entonces yo voy a hablarles de una iglesia, la iglesia de Filadelfia, que fue una iglesia que estaba comprometida con Jesús y con su palabra. Vamos a leer capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado, ¿qué? Mi palabra, y no has negado mi nombre. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son,
sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto que les acabo de leer es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esto es palabra de Dios. Esto lo dijo Jesús. Hubo un rey en el segundo siglo antes de Cristo, se llamó Eumenes II, y él era el rey de Pérgamo. Este tenía un hermano que se llamaba Atalo II. Y los dos eran hermanos en la carne, y Atalo se distinguía, era un soldado fiel al rey, que era su hermano, y este rey Atalo, o mejor dicho, Eumenes, le puso un sobrenombre y lo llamó Filadelfo. Y Filadelfo significa amigo del hermano, el que ama mucho a su hermano. Bien, Atalo o Filadelfo fundó una ciudad. Lo encomendó, Eumenes fue y fundó una ciudad, y esa ciudad la llamó Filadelfia en honor a su hermano Atalo II, o Filadelfo. Y Filadelfia significa amor fraternal, amor entre hermanos, eso significa. Allí en Filadelfia, que estaba impregnada de la cultura griega, tenían templos a los ídolos, a los dioses. Había grandes construcciones, centros de adoración a dioses paganos. Por ejemplo, ellos adoraban a Zeus, que era el padre de los dioses, y que era medio pillín el dios porque tenía muchas amantes, según la mitología griega. Y ellos tenían un templo dedicado a la diosa Artemisa, que era la Diana de los romanos, y era la diosa de la naturaleza y de la caza de animales, la Diana cazadora. También adoraban a un dios, el dios Helios, que era el dios del sol. Y bueno, también había un templo dedicado a Afrodita de los griegos y a Venus de los romanos. Y esta Venus era la diosa de la belleza, la diosa del amor, y era la madre de Eros, que se aventó su canita, el Zeus aquel. Entonces Eros es de donde viene la palabra erótico, sí, habla del amor carnal. Y había otro templo dedicado a un dios llamado Dionisio, el dios Baco de los romanos, ¿sí? Y de allí viene la palabra bacanal, o sea, las orgías, las fiestas donde había de todo. Y Dionisio, para variar, era hijo de Zeus también. Era tremendo ese Zeus, era muy productivo. Y Baco, pues era el dios del vino y de la vegetación. Ahora, yo quiero que noten esto. Esto se llama paganismo puro, ¿no es cierto? Paganismo puro. Escuchen, pues en medio de ese paganismo puro, donde todo el mundo participaba en la adoración a estos dioses, había prostitutas en los templos y prostitutas. Voy a hablarles sobre la historia de una iglesia que estaba comprometida con Jesús y con su palabra. Todos conocemos, hemos leído de alguna manera el libro de Apocalipsis, donde está la historia de 7 iglesias. ¿Se han leído ahí el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis? 7 iglesias a las cuales todas formaban parte de Asia, lo que hoy es Turquía. Y estas iglesias son mencionadas en el libro de Apocalipsis, y cada una de ellas tenía diferentes características. Estas iglesias
como eran todas diferentes, Jesús trató con ellas de una manera diferente. Y en el capítulo 2, en el versículo 4, allí habla de una iglesia, la iglesia de Éfeso. Fue una iglesia que dejó a Jesús, que dejó su primer amor. Jesús se los recriminó por haber dejado su primer amor. En el versículo 8, la iglesia a Esmirna, esa fue una de las dos iglesias, junto con la de Filadelfia, que es de la que vamos a hablar, a las cuales el Señor no les recriminó absolutamente nada. Es muy interesante ver esto en la Biblia. Después tenemos en el versículo 12, la iglesia que se involucró, permitió la inmoralidad, fue la iglesia de Pérgamo. El Señor les recriminó que ellos habían permitido la doctrina de Balaam, que enseñaba a poner tropiezo a los hijos de Israel y hacía que comieran cosas sacrificadas a los ídolos, y también que cometieran fornicación y estaban enredados en pecados feos, y los líderes, el pastor de la iglesia en Pérgamo no hacía nada, y el Señor Jesús los recriminó. También ellos habían aceptado las doctrinas de los nicolaitas, las cuales el Señor aborrecía, y esta doctrina consiste en permitir el libertinaje dentro de la iglesia. Después, en el versículo 18, el Señor le habló al pastor de la iglesia en Tiatira, y esta iglesia fue seducida con un espíritu. Aquí menciona de una mujer llamada Jezabel. Dice que había permitido que estos, y la fornicación, y la lascivia, y todo ese tipo de pecados, eran parte de la adoración a esos dioses. Pues en medio de ese paganismo puro, floreció una iglesia. La iglesia de Filadelfia. Allí creció, en medio de ese paganismo. Es mencionada esta ciudad, por ejemplo, en el siglo II después de Cristo, un hombre llamado, de los llamados padres de la iglesia, Ignacio de Antioquía, él la menciona en sus escritos. Y él dice y describe a la iglesia de Filadelfia como una iglesia excelente, como una iglesia fiel, una iglesia leal a Cristo y guardadora de las verdades del Evangelio. Pues entonces esta iglesia es el prototipo de la iglesia por la cual Cristo viene, por la iglesia que Cristo desea, una iglesia irreprensible, una iglesia a la cual Él no le recriminó nada. Pero yo quiero enfatizar en dos cosas que el Señor Jesús mencionó: por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué interesante esta historia. Todo fue reconocimiento y promesas para los miembros de la iglesia de Filadelfia, que estaba llena a su alrededor de paganismo, lo cual nos muestra que los verdaderos cristianos podemos vivir en medio del paganismo y que sí podemos ser fieles al Señor, que sí podemos guardar la palabra de Dios. Porque si los cristianos de aquel primer siglo lo hicieron, nosotros también podemos. Es el mismo Jesús, es el mismo Espíritu. Y el Espíritu Santo no envejece. Nosotros sí. Vamos pues a estudiar esta historia de esta iglesia que tenía compromiso con la verdad y con Jesús. Vamos al versículo 7. Si va conmigo allí, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ya describía yo que aquí el ángel viene del griego, una palabra griega, ángelos, que significa enviado, mensajero, pero también significa pastor. Fíjese, es muy interesante. Entonces el Señor se va directo al pastor. ¿Quién es el responsable de